Esquivel Araceli. Presente. Del Real Hernández Cliserio. Presente. Zamora Salas Gilberto. Presente. Solís Mares Ismael. Presente. Aro de la Torre José. Presente. Figueroa Rangel José Luis. Presente. De Santiago Beltrán Iván. Presente. Torres Rodríguez Javier. Presente. Chávez García Luz Margarita. Buendía Valderas Irene. Presente. Ramos Martínez María Hilda. Presente. Cervantes González Mario. Presente. Velázquez Vacio Erika del Carmen. Presente. Pedrosa Morales Carlos Alberto. Presente. Regis Adame Juan Carlos. Presente. Acosta Jaime Luis. Medina Padilla María Guadalupe. Presente. Hurtado Bueno Rafael. Presente. Flores Mendoza Rafael. Presente. Flores Hernández Eugenia tiene permiso. Femat Bañuelos Alfredo. Presente. Luébano Cantú María Soledad. Hernández Ríos J. Guadalupe. Calderón Galván Hernández, Cuauhtémoc, también está de permiso. Rodríguez Márquez Susana. Presente. Deras Almodóvar César Augusto. Presente. Nava Martínez María Elena. Presente. Diputada Presidenta, le informo que tenemos quórum legal para sesionar. Gracias, señora diputada. Habiendo quórum legal y conforme a lo establecido por los artículos 57 de la Constitución Política del Estado, 71, 74, 75, 79, 98, 101 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 20, 77, 78 de nuestro Reglamento General, da inicio esta sesión. A consideración de esta honorable asamblea, el siguiente orden del día. Lista de asistencia, declaración de quórum legal, declaratoria de apertura de sesión solemne, designación de comisión de diputados, honores a la bandera, lectura del decreto número 132, expedido por la honorable 61ª legislatura del Estado, por el que se declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al ciudadano profesor José Santos Valdés García de León. Mensaje de la Presidenta de la honorable 61ª legislatura del Estado, interpretación de la marcha de Zacatecas y declaratoria de clausura de sesión. Diputada Presidenta, tomen mi nombre de asistencia, por favor, Hernández Ríos José Guadalupe. Gracias, diputado, con mucho gusto. De igual manera, Chávez García, diputada Presidenta. Por favor, Soledad Luébano. Quedó registrado su asistencia, señores diputados. Se pregunta a las y los ciudadanos, diputados, si están de acuerdo con el orden del día de esta sesión que ha sido leído. Quienes lo aprueben, sírvanse manifestarlo en forma económica y solicito al primer secretario dé cuenta del resultado de la votación. Quienes estén a favor. Quienes estén en contra. ¿Abstenciones? Le informo, diputada Presidenta, que se aprueba el orden del día por unanimidad de las y los diputados presentes. Muchas gracias, diputado secretario. De acuerdo con el resultado de la votación, se declara aprobado. Dando continuidad al orden del día, solicito a todos los presentes se sirvan poner de pie para hacer la declaratoria correspondiente. La honorable 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas abre hoy 30 de junio del año 2014, siendo las 10 horas con 58 minutos, su 20ª sesión solemne por la que se declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al ciudadano profesor José Santos Valdés García de León. Muchas gracias, pueden tomar asiento. Siguiendo con el orden del día, esta presidencia, con fundamento en lo establecido por los artículos 87,
fracción tercera y cuarta de nuestro reglamento general, se permite designar como comisiones de cortesía a los ciudadanos diputados María Elena Nava Martínez y a la diputada Erika del Carmen Bacio, para que se sirvan a acompañar a este recinto legislativo al ciudadano profesor Francisco Escobedo Villegas, secretario general de Gobierno, quien asiste con la representación personal del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del estado de Zacatecas. De igual manera se comisiona a los ciudadanos diputados María Hilda Ramos Martínez y al diputado Mario Cervantes González para que acompañen a esta sede al ciudadano magistrado licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se declara un receso y les pido por favor a los diputados acompañar a nuestros invitados a este recinto.
Les pido por favor tomar sus asientos. Se reanuda esta sesión. Se encuentra en este recinto legislativo el ciudadano profesor Francisco Escobedo Villegas, secretario general de Gobierno, con la representación del ciudadano licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes, gobernador del Estado, y el ciudadano magistrado licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia de la entidad, quien nos distinguen con su presencia. Muchas gracias y bienvenidos a este recinto. Solicito nuevamente a todos los presentes se sirvan poner de pie para rendir con todo respeto honores a nuestro lábaro patrio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Ciño patria, tus sienes de oliva, de la paz el arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, pienso, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Mexicanos al grito de guerra, el acero apresta y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón.
Muchas gracias, les pido tomar nuevamente su lugar. Dando seguimiento al orden del día, solicito al ciudadano diputado José Luis Figueroa Rangel dé lectura al decreto número 132, emitido por esta legislatura, por el que se declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al ciudadano profesor José Santos Valdés García de León. Muy buenos días. Profesor Francisco Escobedo Villegas, secretario general de Gobierno del Estado de Zacatecas y digno representante del gobernador del Estado, licenciado Miguel Alejandro Alonso Reyes. Licenciado Juan Antonio Castañeda Ruiz, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Diputados y diputadas de la 61ª Legislatura del Estado, directivos, alumnos y exalumnos de la Escuela Normal General Matías Ramos Santos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Decreto número 132. La honorable 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en nombre del pueblo, decreta: resultando primero, en sesión ordinaria de 8 de mayo de 2014, las diputadas Araceli Guerrero Esquivel, María Hilda Ramos Martínez, María Elena Nava Martínez, así como los diputados Mario Cervantes González, José Luis Figueroa Rangel y Alfredo Femat Bañuelos, integrantes de la 61ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción 1, 65, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 46, fracción 1, 95, fracción 1, 96, 97, fracción 2 y 98 del Reglamento General, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al profesor José Santos Valdés García de León, resultando segundo. La iniciativa fue turnada por acuerdo de la presidencia de la mesa directiva para su estudio, análisis y dictaminación de las comisiones legislativas de Cultura, Editorial y Difusión, así como de Educación, mediante el memorándum 470. Resultando tercero, los iniciantes justificaron la iniciativa con los argumentos planteados en la exposición de motivos que a continuación se transcribe. Exposición de motivos. Tú me diste un saber que llevo dentro, como semilla que en la tierra fructifica. Tú me diste también, oh Madre Escuela, un rumbo claro y un camino limpio, y por ello mi vida se irá dando el saber y la alegría, y la ley y el amor, por lo que eleva y dignifica la vida, engrandeciéndola. José Santos Valdés. El triunfo de la Revolución Mexicana trajo consigo un nuevo proyecto de nación, plasmado en la Constitución de 1917, el cual implementó una serie de políticas públicas, sociales y educativas con el objetivo de mejorar las condiciones de los mexicanos, el reparto agrario y el acceso a una buena educación fueron las conquistas sociales más importantes del movimiento armado que inició en 1910. Uno de estos proyectos fue la implementación de las normales rurales. Estas instituciones fueron producto de la fusión de las escuelas normales regionales y las escuelas centrales agrícolas. Las primeras estaban enfocadas a formar maestros en un lapso corto de tiempo para que enseñaran a leer y escribir, así como técnicas básicas de agricultura. Las segundas fueron un proyecto mediante el cual, con maquinaria moderna y una organización corporativista, se buscaba mejorar la producción del agro mexicano. En 1926, las regiones campesinas pasaron a ser normales rurales. Con ello se pretendía transformar la vida de los campesinos a través de la expansión masiva de escuelas rurales. Las normales rurales tenían por objetivo
preparar a los docentes para que educaran a la población, así como para que se convirtieran en líderes de las comunidades y mostraran el nuevo proyecto de nación. Uno de los grandes precursores de las escuelas rurales, así como el perfeccionamiento del sistema educativo mexicano, fue el don José Santos Valdés, profesor, filósofo, académico, periodista y luchador social. Fue uno de los educadores más brillantes que ha tenido nuestro país. Su trabajo es ampliamente conocido por varias generaciones de maestros egresados de las escuelas normales rurales. La obra educativa de la Revolución Mexicana, el desarrollo de la educación nacional, no es completo si no es incorporada la experiencia de educación, como don José Santos Valdés García de León, educador consagrado a las mejores causas de México, a la obra de la Escuela Rural Mexicana. Nació en el rancho de Camargo, en el municipio de Matamoros, Coahuila, el 1 de noviembre de 1905. Sus padres fueron Pedro Valdés Rosales y doña Cristina García de León. Su infancia transcurrió entre los ajetreos de la lucha armada y su juventud en la implementación de un nuevo proyecto de nación. Inició sus estudios en la escuela primaria Modelo de Parras de la Fuente, Coahuila, bajo la dirección del profesor Enrique Pérez Rull, quien posteriormente sería secretario particular de Francisco Villa. Su padre trabajó en Parras, en la hacienda de don Evaristo Madero, pero con el transcurrir de los años y los acontecimientos fue trasladado al rancho de San Manuel del municipio de Viesca, Coahuila, donde volvió a iniciar el primer grado de primaria en 1912. En este año se cambió a la Escuela Primaria Municipal de Matamoros, Coahuila, bajo la dirección del profesor Justo Castro, quien posteriormente se levantara en armas contra Victoriano Huerta. Por necesidades de trabajo, su padre se cambió para trabajar a la hacienda de Memphis, propiedad de un hermano de don Francisco y Madero, en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Ahí, José Santos realizó sus primeros estudios en la escuela primaria Centenario, en la cual terminó el 5º grado en junio de 1920. En 1920, previo examen de capacidad, se inscribió en la Escuela Normal de Saltillo. Allí tuvo contacto con el profesor Apolonio M. Avilés, quien le despertó la emoción, el ideal y la dignidad de ser maestro, a grado tal que don José Santos Valdés García de León señalaba: nunca he negado que mi vocación por la docencia se la debo a don Apolonio, pues yo no pensaba ser maestro, pensaba ser agrónomo, pero mi padre era un campesino y no había manera. Me concedieron una beca y me fui a la normal. Cuando establecí contacto con el maestro Apolonio, se despertó en mí la gran dignidad que hay en ser maestro de escuela. En este año 1920, José Vasconcelos asumía la rectoría de la Universidad Nacional, ahora autónoma, y decía: yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. Santos Valdés compartió las ideas y el proyecto de José Vasconcelos. Ambos creían que la educación y las instituciones pedagógicas tenían una responsabilidad social. Entre 1924 y 1935 se desempeñó como director, inspector y maestro. Fue jefe de las misiones culturales en Querétaro, Veracruz y Tabasco. Su lema fue: lo que educa no es lo que se dice, sino lo que se hace, así como el verdadero educador del hombre es el trabajo. En 1937 fue nombrado jefe de brigada, única en el país en la región lagunera, con la jefatura de 3 misiones culturales y un instituto de investigación científica. Además, fui dirigente de los trabajadores de enseñanza superior campesina en 1939. Su ingreso en las misiones culturales lo puso en contacto con las luchas magisteriales, en las cuales participó activa y tenazmente hasta el año de 1947, pues a partir de 1948 se dedicó exclusivamente a la docencia y al periodismo. Sin embargo, siempre estuvo interesado en las luchas por el reconocimiento de los derechos de los maestros a organizarse sindicalmente. Participó en congresos,
conferencias, movimientos sociales y todo aquello que avalara sus principios. Su vínculo con Zacatecas siempre estuvo presente. Escribió algunos textos para publicaciones esporádicas y en 1940, cuando fungía como maestro de civismo en la Escuela Nacional de Agricultura, conoció a José Isabel Rodríguez Elías, quien años después sería gobernador de Zacatecas y con quien mantendría una buena amistad. En 1948 fue nombrado director de la Escuela Normal Rural de San Marcos, municipio de Loreto. Allí realizó uno de sus más brillantes labores, mediante la implementación de su proyecto pedagógico, así como su esfuerzo y dedicación, logró que la Normal Matías Ramos fuera una de las más importantes y con amplio reconocimiento a nivel nacional. Este ilustre profesor hizo importantes aportaciones en materia pedagógica, mediante el establecimiento de procedimientos recomendados para el logro de la rapidez, la calidad y la comprensión en la lectura en todos los grados escolares, métodos que fueron expuestos en su libro La enseñanza de la lectura y la escritura. Sin embargo, debe quedar constancia que su aportación pedagógica no se limita solo a su modelo de organización escolar democrática o a sus procedimientos y técnicas para la enseñanza de la lectura, la escritura y la aritmética y la geometría, o a sus sencillos 4 pasos para la enseñanza de la ortografía, sino a su concepción total de la docencia, a su filosofía de la vida y su amor por los niños, por los jóvenes y por su pueblo, por los campesinos explotados y por los obreros irredentos, para quienes la educación es apenas una luz de esperanza. Por esto último, también debe ser considerado como parte de este grupo de hombres que preparaban al pueblo y agitaban las conciencias. De San Marcos pasó al Meche Hidalgo en 1955. En enero de 1959 fue comisionado como director de la Escuela Normal y Preparatoria de Ciudad Victoria, Tamaulipas. En noviembre de 1965 fue nombrado inspector de enseñanza normal rural. En enero de 1967 fue comisionado por acuerdo presidencial como inspector general de enseñanza rural en todo el país. En diciembre de 1970 dejó oficialmente el servicio educativo oficial. Murió a los 85 años de edad en Gómez Palacio, Durango, en 1990. La vida de José Santos Valdés está marcada por la lucha social, pero también por el trabajo escrito. Como periodista escribió varios artículos y fue fundador de varios periódicos. En el periodismo que practicó encontramos un catálogo de ensayos políticos y sobre todo educativos. Su primer artículo fue publicado por la revista Portenón, órgano del grupo de primer año de la Escuela Normal de Coahuila, en marzo de 1921. Fue director de la revista Payas Atenea de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Normal. Fundó en Navojoa, así como la revista Juventud en 1926. Fue de los fundadores de la revista Ariel en Hermosillo. En 1927 fundó en 1931 y en Nogales, Sonora, y el quincenal Rutas Nuevas. Escribió en la revista Educación, en el Maestro Rural, en Tesis, entre otros. Colaboró por años con el diario El Popular, en el Universal Gráfico, en la revista Todo y otras más. Durante 10 años, de 1958 a 1968, escribió Opinión y El Siglo. Durante años hizo un artículo semanal en Diario del Aire de la XEQ. También durante varios años colaboró en la página editorial de El Porvenir de Monterrey. Durante 18 años consecutivos escribió en la cadena de El Mundo de Tampico y Los Heraldos de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Irapuato y León, Guanajuato. Como ensayista destacan trabajos como La Escuela Regional Campesina y sus problemas, Meditaciones sobre el artículo 3 constitucional, Los maestros y la Revolución Mexicana. Con este ensayo ganó el primer premio en un concurso nacional. Amelia,
educación democrática, problema de nuestros días, la escuela rural mexicana, entre otros. En los textos de José Santos encontramos al diplomático del constitucionalismo, al ideólogo de la Revolución Mexicana, así como al defensor de los derechos de los profesores. Como académico, analizó y escribió sobre temas pedagógicos. Algunos de sus libros son Civismo, La batalla por la cultura, Democracia y disciplina escolar, Madera, entre otros. La grandeza de su obra radica no solo en la importancia y aporte intelectual, lo fundamental es que su proyecto y carácter no se quedó en las ideas, intentó llevarlos a cabo. La vida del profesor José Santos Valdés es un claro ejemplo de la lucha de un docente por el perfeccionamiento del sistema educativo mexicano, así como por la defensa de los derechos de los maestros. Su trayectoria nos muestra que se puede conjuntar la lucha social, el conocimiento teórico y la práctica. En sus libros encontramos importantes conocimientos, análisis y propuestas para el proyecto educativo, así sobre la legislación en esta materia. Como docente, destaca su labor en la Normal Matías Ramos, donde realizó labores trascendentales. Hasta la fecha, se conoce el periodo de su administración como la época dorada de San Marcos. Como luchador social, lo encontramos en las manifestaciones, en los escritos y en las propuestas que adoptó. Por ello, y con motivo de las celebraciones del Día del Maestro, consideramos que es oportuno rendiendo un merecido homenaje a un hombre que es un claro ejemplo de la labor del docente mexicano, el profesor José Santos Valdés García de León. Considerando único, la revolución fue acontecimiento que irrumpió en la vida y desarrollo de la sociedad mexicana. Octavio Paz señala, el radicalismo de la Revolución Mexicana consiste en la originalidad, esto es, el volver a nuestra raíz, único fundamento de nuestras instituciones. La verdadera revolución era muy simple y consistía en la insurgencia de la realidad mexicana, oprimida por los esquemas de liberalismo tanto como por los abusos de conservadores y neoconservadores. El triunfo del movimiento armado, que inició en 1910, acarreó una serie de transformaciones sociales que hasta el día de hoy conforman nuestro sistema jurídico. Los trabajadores historiográficos avalan la hipótesis que plantea la iniciativa que se analiza, es decir, de los dos principales demandas de la Revolución Mexicana fueron tierra y educación. Gili señala, cuando Obregón entró en la capital con su ejército revolucionario, pregunté a un rudo zapatista, apenas llegado de las montañas, ¿qué quería su pueblo? Su respuesta restalló como un látigo, grabada sin duda en su ánimo por 10 años de lucha guerrillera: tierra, agua y escuelas. Esto escribía Carleton Beals, periodista y escritor estadounidense, que habiendo recorrido México en 1918 y 1920, pudo presenciar la entrada triunfal del vencedor de Agua Prieta a la capital de la República. El gobierno revolucionario se enfocó en brindar soluciones a estas demandas. Para ello, se emprendieron una serie de políticas públicas y medidas legislativas para mejorar las condiciones de vida del pueblo mexicano. La educación fue un tema central y fundamental. El proyecto encabezado por José Vasconcelos fue muy ambicioso, ya que le preocupaba la creación de un nuevo orden. Su idea central era: la educación debe ser la principal empresa del Estado. En eso se basó su obra como educador, político, filósofo, escritor y demócrata. Como señala Krauss, un buen signo de estos tiempos democráticos en que festejamos la Revolución Mexicana, no por sus ejércitos ni balas, sino por sus maestros y sus libros. En este contexto, la 61ª legislatura del Estado de Zacatecas también conmemora el centenario de la batalla de 23 de junio de 1914, recordando no solo los caídos, sino también a los maestros y a los grandes proyectos
que emanaron de este movimiento. Las instituciones de educación normal que existían desde el siglo XIX no solo eran insuficientes, sino también inadecuadas para preparar profesores capaces de llevar a cabo la empresa que emprendió el gobierno postrevolucionario. Transformar y educar el mundo rural, recurrir a profesores improvisados, fue necesario. Sin embargo, el objetivo de las normales rurales sería propiciar su mejoramiento profesional y preparar a los futuros docentes a la realidad del campo mexicano. Una de las medidas más importantes fue la creación y funcionamiento de las normales rurales. Estas instituciones fueron el pilar de la política educativa posrevolucionaria. Como se señala en la iniciativa, estas unidades fueron resultado de la unión de las misiones culturales con las centrales agrícolas. Las escuelas normales rurales, fundadas primero por iniciativa de varios gobiernos estatales y retomadas como propias por el gobierno federal, que en 1922 creó en Tacámbaro, estado de Michoacán, la primera escuela de este tipo, dependiente de la recién creada Secretaría de Educación Pública, SEP. Su objetivo era preparar maestros para las comunidades rurales y centros indígenas, propiciar el mejoramiento profesional de los maestros en servicio e incorporar al progreso general del país los núcleos de población rural de la zona donde se establecían las escuelas. Las normales rurales y todos los que participaron en este proyecto buscaban llevar la educación a todos los rincones del país, haciendo un esfuerzo enfático en las comunidades rurales y rurales indígenas. Este proyecto educativo tenía por objeto incorporar a los indígenas y campesinos al proyecto de nación civilizada y difundir en ellos un pensamiento racional y práctico para terminar con el fanatismo religioso, así como con los hábitos viciosos. Uno de los hombres que abanderó y luchó por la implementación de este proyecto fue José Santos Valdés García de León, quien fue una figura de primerísima importancia en la vida educativa nacional de su tiempo, un educador que aportó un modelo de educación democrática, aplicado con éxito en las escuelas regionales campesinas y normales rurales del país, un maestro rural que enseñó a sus alumnos con el ejemplo. Se realizó un estudio minucioso y exhaustivo de los argumentos y datos presentados en la iniciativa que se estudia, comprobando que José Santos Valdés García de León fue un ilustre profesor que hizo importantes aportaciones. Encontramos que, en materia pedagógica, estableció un procedimiento para lograr la rapidez, la calidad y comprensión de la lectura en todos los grados escolares. Este proyecto fue expuesto y trabajado en su libro La enseñanza de la lectura y la escritura. Fue un escritor prolífico. La iniciativa muestra y expone parte de su obra como académico y periodista. En sus textos se vislumbra la presencia intelectual, así como su postura política, educativa y social que tuvo durante toda su vida. Como profesor, es considerado uno de los más apasionados impulsores y luchadores de las normales rurales. Fue maestro de la Escuela Normal Rural de Tamatán, Tamaulipas, Roque, Guanajuato, El Meche, Hidalgo, Aguilera, Durango. Sus mejores experiencias educativas, en opinión de Pedro Medina Calderón, las realizó en San Marcos, Zacatecas, en donde aplicó un código disciplinario paritario, cuyas normas contemplaban los derechos y obligaciones en un mismo plano a maestros, trabajadores y alumnos, que reconocían como máximo órgano escolar a la asamblea de la comunidad escolar. Allí ganaban las mejores propuestas. Los zacatecanos debemos a este hombre sus aportaciones a la normal rural de San Marcos, pues como se muestra en la iniciativa que se analiza, bajo su dirección se llegó al cenit de esta institución y se logró su reconocimiento a nivel nacional. Por ello consideramos pertinente que se realice un homenaje y se le nombre persona ilustre del estado de Zacatecas. Su labor ha sido reconocida en múltiples espacios y diferentes autoridades. El gobierno de Coahuila en 2010 emitió un decreto mediante el cual
se autoriza la inhumación en la rotonda de coahuilenses distinguidos del Panteón de Santiago de esta ciudad, de los restos del profesor José Santos Valdés García de León, con todos los honores dignos de su persona, como un homenaje al ilustre pedagogo, filósofo, periodista y poeta en reconocimiento a su destacada labor en beneficio de la educación en nuestro estado. En 1990 recibió la medalla Belisario Domínguez, que otorga el Senado de la República. La Normal Rural de San Marcos ha realizado algunos homenajes a esta persona. Las comisiones dictaminadoras nos sumamos a las distinciones realizadas a este hombre, forjador de instituciones, líder social, impulsor de la educación y maestros. Estudiados y analizados cada uno de los artículos y postulados, esta Asamblea Popular concuerda en los criterios que se tomaron en cuenta, así como con el contenido de la iniciativa, y por lo tanto aprueba la iniciativa con proyecto de decreto en los términos establecidos en los presentes instrumentos legislativos. Por lo anterior expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto en los artículos 140, 141 del Reglamento General del Poder Legislativo, en nombre del pueblo es de decretarse y se decreta. Se declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al profesor José Santos Valdés García de León. Artículo primero. La 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al profesor José Santos Valdés García de León por su trayectoria, aportaciones al sistema educativo nacional y legado educativo, pedagógico, cultural, periodístico y político. Artículo segundo. La declaratoria de persona ilustre del Estado de Zacatecas se realizará en ceremonia solemne en el Pleno de la Legislatura del Estado, ante la presencia de los tres poderes del Estado, autoridades educativas y sociedad en general. Artículo tercero. Se invita a la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos a que realice un homenaje al profesor José Santos Valdés García de León por la labor realizada en beneficio de la educación, de las escuelas normales rurales, así como por la lucha en la defensa de los derechos de los maestros. Artículo cuarto. Que el homenaje se realice en el marco de los festejos conmemorativos del Día del Maestro y que se destaque el trabajo que el profesor José Santos Valdés García de León realizó en la Normal Rural General Matías Ramos Santos del municipio de Loreto, Zacatecas. Transitorios. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial, órgano del gobierno del Estado de Zacatecas. Comunícase al Ejecutivo del Estado para su promulgación y publicación, dado en la sala de sesiones de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 14 días del mes de mayo del año 2014. Rúbricas de la mesa directiva del mes de mayo. El decreto leído se encuentra publicado en el periódico oficial, órgano de gobierno del Estado, en el tomo 124, número 52, bajo el suplemento número 1 al 52, de fecha sábado 28 de junio del 2014. ¿Es cuánto? Gracias, señor diputado. Siguiendo con el orden del día, en mi calidad de presidenta de esta soberanía popular, haré uso de la palabra. Sean todos bienvenidos a esta sesión solemne en la que el profesor José Santos Valdés es enaltecido por la honorable 61ª Legislatura del Estado como persona ilustre de la educación en Zacatecas. Saludo y agradezco la presencia del profesor Francisco Escobeda Villegas, secretario general de Gobierno, quien viene con la representación del señor gobernador Miguel Alejandro Alonso Reyes. Muchas gracias por estar aquí. Y asimismo, saludo la presencia del licenciado Juan Antonio Castañeda, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. Muchísimas gracias, señor magistrado. De la misma forma,
Saludo en esta mañana al profesor Omar Pereira Pérez, secretario general del Comité Ejecutivo de la Sección 34 del CENTE. De la misma forma, al doctor Ramiro Torres Bañuelos, director de la Benemérita Escuela Normal Manuel Ávila Camacho. También, con mucho afecto, saludo al profesor Martín Carrillo Guzmán, delegado federal de la SEC en el estado de Zacatecas. También les damos la bienvenida a los alumnos de la Normal de San Marcos, Zacatecas y de la Normal Ávila Camacho, y también con todo mi respeto para los exsecretarios sindicales que se encuentran aquí presentes y a todos ustedes. Como representantes populares, atendimos la inquietud de maestros que fueron formados con la pedagogía y filosofía de nuestro homenajeado, para que Zacatecas hiciera acto de presente con quienes entregó su vida por un modelo educativo nacionalista y democrático. Zacatecas no podía permanecer ajeno a los múltiples reconocimientos que fue objeto el maestro José Santos Valdés. Por citar algunos, como aquí ya se dijo, en el Senado de la República o en su natal Coahuila, o a los recibidos a más de 50 años de su servicio a la educación. Junto con ello, entendemos que la obra educativa de la Revolución Mexicana no se entiende. El desarrollo de la educación nacional no es completo si no incorporamos la experiencia de sus educadores, como la de José Santos Valdés García de León, un educador consagrado a las mejores causas de México, a la obra de la Escuela Rural Mexicana. Es importante recuperar la vida y la obra del profesor Santos Valdés, uno de los más imaginativos educadores que el país ha tenido. Impulsor de una práctica docente sólida, seria, de maestros que aceptan la teoría universal de la educación, pero no la imitan ni la aceptan servilmente. José Santos Valdés es de la generación del esfuerzo, hijo de peones de hacienda, desde niño trabajó en ellas, padeció síntomas de tuberculosis por el hambre que sufría el pueblo de México en esa época. En 1923 obtuvo una plaza de maestro rural y se graduó como maestro en 1926. Fiel a los principios y a la causa de la revolución, entendí, escribió en su autobiografía, que solo puede ser accesible a los niños de manera completa aquellos que no deja dudas o confusión en nosotros mismos. Para él, lo que educa no es lo que se dice, sino lo que se hace. Lo mismo con la puntualidad que con el trabajo. Los niños, concluye, no resisten la fuerza del ejemplo. Su experiencia docente fue intensa y fructífera. Fue maestro y director de instituciones educativas tan diversas como la Escuela Central Agrícola, las Normales Rurales de Galeana, Nuevo León, Tenería, Estado de México, San Marcos, Zacatecas en 1967. Ya jubilado, la Secretaría de Educación Pública lo comisionó como supervisor especial de enseñanza normal. Con la llegada de Jaime Torres Bodet como secretario de Educación en 1943, participó en la formación de la Central de Educadores Mexicanos, el actual Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Santos Valdés fue hasta 1947 un activo organizador sindical del magisterio, pero nunca dejó labor como maestro mientras fue representante gremial. Consideraba al magisterio de base como extraordinario y creador. Profesionista estricto y conocedor profundo de los profesores de aula, no perdió nunca la fe en la capacidad creadora del magisterio. La práctica, dijo, me ha probado que todas las virtudes inseparables del maestro surgen cuando el maestro de banquillo encuentra las condiciones que le han permitido revelarse tal y como él quiere ser. Esto lo he vivido, lo he visto centenares de veces. Vasconcelista, a su manera, criticó
de las maneras pedagógicas y él reivindicó siempre las experiencias educativas desarrolladoras en México. Promovió una educación científica, democrática, nacionalista, social e internacional. Simultáneamente, periodista y escritor, colaboró con las revistas Política y Siempre. Escribió varios libros clásicos de la literatura pedagógica mexicana, como Amelia, maestra de primer grado. Estas son las razones fundamentales por las que sus discípulos y esta legislatura tratamos de mantener viva su obra y su memoria, porque es ejemplo luminoso tanto en el área de la educación pública como escritor abordando temas de interés social. Así como periodista defendió las grandes causas del pueblo mexicano, de las que nunca claudicó, muy a pesar de las persecuciones de las que fue objeto. Aprendió del profesor Rafael Ramírez Castañeda, considerado como el padre de la escuela rural mexicana, escuela rural, de la escuela normal, rural y de la misión cultural rural. En marzo de 1948 fue designado como director de la Escuela Normal Rural de San Marcos, Zacatecas, donde permaneció por 7 años y aplicó por tercera vez la forma más perfeccionada del modelo de educación democrática para el internado y escribió su folleto Meditaciones sobre el artículo 3 constitucional en 1952. El profesor José Santos Valdés García de León debe ser recordado por su aportación en el naciente sistema educativo, por sus aportes al modelo de educación democrática aplicado con éxito en las escuelas regionales campesinas, normales, rurales del país. La honorable 61ª legislatura del Estado le nombra persona ilustre de la educación en el marco del centenario de la batalla de Zacatecas. Es cuanto. Dando continuidad al orden del día, solicito a todos los presentes nos pongamos de pie y dispongamos a interpretar nuestra marcha Zacatecas al compás de las notas musicales de nuestra banda sinfónica del Gobierno del Estado de Zacatecas, dirigida magistralmente por el señor licenciado Salvador García y Ortega. Victoria disputar, prestos está, suena el clarín, anuncia ya próxima lid, vibrando está su clamor, marchemos ya con valor, sí, a lidiar marchemos, que es hora ya de combatir, con fiero ardor, con gran valor, hasta vencer, hasta morir. Sí, a lidiar marchemos, que es hora ya de combatir, con fiero ardor, con gran valor, hasta vencer, hasta morir. Prestos están a combatir, hoy llama, suena el clarín, las armas pronto preparar y la victoria disputar. Prestos está, suena el clarín, anuncia ya próxima lid, vibrando está su clamor, marchemos ya con valor, como huracán que en su furor las olas rompe
A todos los presentes continúen de pie para hacer la siguiente declaratoria. La honorable 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas cierra hoy lunes 30 de junio del año 2014, siendo las 11:50 su 20ª sesión solemne, por la que se declara persona ilustre del Estado de Zacatecas al ciudadano profesor José Santos Valdés García de León. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta esta sesión solemne y se cita a los ciudadanos diputados dentro de 10 minutos a la siguiente sesión. Muchas gracias a todos los presentes.